Bueno, pues a continuación, César Iglesias, nuestro economista, nos hablará de un tema muy polémico que quizá levante amplia con alguno de nuestros conductores, alguno de los conductores compañeros míos, pero bueno, vamos a ver. Y será una sección, un tema que se abordará en dos programas porque es bastante largo. Es el liberalismo del siglo XX. Adelante, César. Hola Marta, pues muchas gracias. Pues en efecto, creo que es muy importante en estos momentos retomar un poco la discusión acerca de cómo se fue constituyendo el liberalismo en el siglo XX, cuáles fueron sus márgenes y en dónde se encuentra actualmente. Creo que podemos empezar un poco discutiendo cómo va formándose la discusión económica en torno, digamos, a las diferentes perspectivas que van naciendo conforme se va configurando el capitalismo. Me parece indispensable un poco retornar al siglo XVIII, un poco a los orígenes de cómo se va dando la teoría, digamos, económica clásica, la economía política clásica con Adam Smith, con David Ricardo, quienes indudablemente están pensando, digamos, a la economía en términos de valor trabajo. Creo que en este sentido están buscando generar un pensamiento transaparencial, están buscando saber cómo va a funcionar la economía capitalista, están dilucidando de qué manera pueden ellos hablarle a los empresarios para ir formando, digamos, estas estructuras que se van a desarrollar con todo en el siglo XX. Sí, tuvimos un problema con la comunicación de César Iglesias, que nos va a platicar sobre el liberalismo en el siglo XX. Buenas noches, Jonathan. Así. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Marta. Pues interesante tema qué lástima que pues sí, se perdió la comunicación con César. Esperemos que ahorita se restablezca porque en efecto una genealogía del liberalismo es muy, muy necesaria porque hasta donde sabemos, y bueno, por ahí hay las informaciones acerca de la historia de la filosofía. Ahorita si se conecta César nos esclarecerá si esto es cierto o no. César, continúa. Ya está. Pues sí, bueno, no sé dónde me quedé, pero creo que finalmente, digo, lo que estaba tratando de mencionar era que por principio la economía política clásica respetaba o trataba de ver la ley del valor, tenía una perspectiva desde el valor trabajo, tenía una perspectiva desde el valor trabajo y desde ahí podía ver muchas cosas, tenía un pensamiento transaparencial. Después de esto, lo que vino fue un retroceso porque lo que se colocó fue, en lugar de eso, a los marginalistas, y los marginalistas, digamos, que hicieron a un lado la teoría de valor-trabajo y colocaron como fundamento pues la teoría del consumo. ¿Qué cosas tuvieron que ver aquí? Pues evidentemente colocar la teoría de valor-trabajo tenía que ver con saber de dónde proviene el salario y desde ahí, por supuesto, ver cuál es la contradicción que existe entre los valores y los precios, que esta fue una discusión que no resolvió David Ricardo. Y evidentemente esto nos lleva a ver de qué manera se juega el salario y cómo son los factores de la explotación que se juegan en él. Esto es muy importante porque evidentemente los liberales en el siglo XX lo que van a tener que hacer para poder ocultar esto es retomar un discurso en donde la economía va a ser guiada de una u otra forma por el Estado para poder calmar de una u otra forma, digamos, las situaciones desventajosas que el mercado pone. El mercado de una u otra forma va a tener muchas situaciones en donde va a apartar a unos, va a delimitar a otros, y desde aquí creo que es muy importante ver cómo la función del liberalismo fue de una u otra forma que no se definiera el mercado de los muertos, sino que el Estado pudiera poner una compensación. Ahora, ante esta compensación, creo que si nosotros nos regresamos a la discusión que quise poner en el tema del día de hoy, es muy importante para el liberalismo económico, de una u otra forma, hacer a un lado la discusión central que tiene que ver con la teoría de valor-trabajo, que tiene que ver con la forma en cómo el salario enmascara, mitifica una relación de explotación dentro del sistema económico y lo valida desde ahí. Y creo que desde aquí se puede empezar una u otra forma. Se puede encontrar muchas situaciones en donde
lo que podemos encontrar es que a lo largo del siglo XX se formó un discurso que pareciera que el liberalismo hizo muchas compensaciones. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones acerca, por ejemplo, del Seguro Social, del Infonavit, de situaciones que se dieron en México a partir de que el Estado iba dando compensaciones, pero a partir del salario indirecto. Pero de todas formas, el salario real esconde dentro de sí una relación de explotación que habría que denunciar y que el liberalismo se encarga una y otra vez de validarlo. Creo que desde aquí podríamos entonces avanzar en una discusión no ideológica, porque me parece que los términos en los que se ha puesto la discusión últimamente ha dado en razón de que la ideología presentemente puede generar todas las mitificaciones correspondientes a las relaciones de explotación. No, lo que tenemos que hacer es que la base que sustenta toda la ideología, tiene una base material, es una base material que tiene que ver con esta contradicción que existe, digamos, al interior de la economía. Bien, para que nos demos una idea ahora que está tan de boga esta situación, quien vino a modificar este discurso de la economía política clásica fue esta economía vulgar, esta economía convencional, quien guiaba evidentemente Walras, aquel de la teoría del equilibrio general, que de una u otra forma podíamos encontrar la fórmula perfecta para que el capitalismo tuviera una función exacta, ¿no? Una función perfecta. Y las patrañas de todo esto funcionó muy bien porque a la mayor parte de la gente de los premios Nobel de Economía le dieron el premio por querer encontrar la fórmula sagrada, como si estuviéramos buscando, no sé, el secreto dorado del capitalismo, del santo grial, una situación que realmente es muy lamentable, que creo que no deberíamos de volver a repetir, que creo que el liberalismo tendría que deshacerse de estos restos en donde cree presuntamente que el Estado puede hacer las compensaciones correspondientes. Creo que si vamos a poner una discusión seria, tendríamos que ponerla en la discusión de la teoría valor-trabajo, que da cuenta de cómo las relaciones de explotación surgen en el capitalismo y que forman parte estructural de él. Y desde aquí no hay cómo hacerse, y la forma que podemos avanzar en esta discusión es resolviendo la transformación de valores en precios. Y esa discusión la pudo resolver la crítica de la economía política. Es por eso que la crítica de la economía política se vuelve tan actual en estos momentos, y evidentemente no puede uno, como en estas semanas estuvieron tratando de regresar, a reducir este problema como un problema simple de la ideología correspondiente. Creo que las posiciones que se enfrentaron, y creo que vamos a avanzar en eso de la siguiente forma, podremos analizarlas y desde aquí podemos hacer una crítica correspondiente. Hola, César, buenas noches. Buenas noches, Luis. Oye, pues, evidente, ya ni quiere decir que lo interesante, lo importante de lo que estás hablando, pero tema muy complejo, ¿no? Tengo algunas, ya tenemos tiempo de discutir en algunos otros espacios de tu sección acerca de la relación entre ideología y condiciones materiales, ¿no? Creo reconocer ahí el asunto de la estructura y superestructura, y creo, cuando hablas de economía política, creo reconocer a Marx, ¿no? Y toda la escuela, y bueno, la diversificación en escuelas económicas que de él surgieron, ¿no? Y bueno, y también filosóficas. Partamos del punto, César, de que tú siempre hablas de que el neoliberalismo es una negación del liberalismo, lo cual me ha tenido un poco confundido. Creo que estamos de acuerdo en lo que viene a que precisamente los neoclásicos marginalistas como Walras, Marshall, y otros contribuyeron a precisamente ocultar lo relacionado con la teoría del valor que el marxismo había puesto como eje central del entendimiento de la economía y sobre todo de la explotación, hasta donde puedo entender. Pero todavía no alcanzo a entender, o a lo mejor no he entendido bien, por qué dices que el neoliberalismo o este cinismo histórico, como tú le llamas, es una negación del liberalismo anterior. ¿De cuál liberalismo? Porque yo creo que el liberalismo es tanto Hayek, que revitaliza junto con otros pensadores como Nossi, por ejemplo, que revitaliza lo que es el laissez-faire, o cómo se llamaba este rollo de Adam Smith, la mano invisible, la autorregulación del mercado, y por otro lado el liberalismo de izquierdas, diría Melchior, un filósofo por ahí brasileño, que es básicamente incluso el güey Keynes, el sujeto Keynes, que es un sujeto más relacionado con el derecho, pero sobre todo
perdón, Kelsen, pero sobre todo Keynes en economía. ¿A qué te refieres con que el cinismo histórico, el neoliberalismo, es la negación del liberalismo? Bien, fíjate que para allá voy, Ulises. Creo que la discusión con la que estoy tratando de iniciar es colocar en el terreno, digamos, en un terreno económico de cómo sucedió estas transformaciones. Por eso mencioné la economía política clásica, porque la economía política clásica con Smith y con Ricardo pusieron sobre la mesa la relación de la teoría valor-trabajo, porque se daban cuenta perfectamente que uno de los elementos indispensables para el funcionamiento de la economía era el trabajo. Ok, Resolver César. de qué manera, ¿eh? Sí, César, hasta aquí, para ver si puedo entender bien. Y esto de alguna manera es reivindicado también en la obra de Marx. Es decir, él continúa con la importancia que le dan a esta relación estos dos Sí, pensadores. claro, sí, sí. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente, o sea, esta situación lo que va a generar es que justo, inclusive los economistas que iniciaron este proceso para que el capitalismo se formara, tenían muy claro esto. Lo que vino con Balras fue borrar de un plumazo todo esto. ¿Qué hicieron los liberales? Evidentemente retomar parte de las cuestiones esenciales de Balras, no regresar a la teoría valor-trabajo, regresar a una situación en donde el capitalismo puede ser de una u otra forma conducido precisamente la función de Keynes, que ante el cercenamiento, ante la mutilación del mercado, el Estado tiene que poner de una u otra forma compensaciones. Esto es liberalismo económico. Ante la mutilación del mercado, el Estado pone compensaciones. Se le llamó de muchas formas, salario real, salario indirecto, y estas situaciones creo que se tienen que discutir para poder abrir perspectiva de lo que sigue, digamos, de lo que sigue para el siglo XXI con el liberalismo y con el llamado neoliberalismo. Creo que me estoy, digamos, poniendo aquí un poco las bases de mi argumentación para no verme, digamos, sin un sustento histórico dentro del debate económico. Por eso creo que hablo en este sentido. Ok, ya te entendí. Entonces también, digamos, Hayek es para ti un liberal. Un liberalista, un liberal económico es aquel que garantiza al Estado el funcionamiento pleno de este a partir de compensar las funciones en donde el mercado mutila a los sujetos porque no reconoce relaciones en donde la relación trabajo tiene una relación desigual, evidentemente. Hay una mitificación ahí. Ok. Y el liberal la respeta. Ok, entonces, sí, y Hayek no, sí caería dentro de esta categoría, César. No, porque Hayek no pone ninguna compensación. Las únicas dos compensaciones, las únicas dos formas que el Estado tiene que intervenir no es para compensar. Son dos, una para soltar migajas en programas de desarrollo social, digamos, como los que tenemos actualmente en México, y dos para intervenir en gasto militar. Ok, y bueno, eso sí está claro. Entonces, este economista, para ir siendo claros en esta ilustración que nos estás dando dentro, ¿cómo lo categorizarías tú a Hayek? Yo a Hayek lo consideraría un cínico histórico, buscando agarrar y llevar más lejos esta relación crítica que el capitalismo se ha formado y que viene después de la crisis de 1970. Por lo cual un auténtico liberal entonces sería Keynes, según esta labor de compensaciones del Estado dirigidas precisamente a la distribución de la riqueza tal y como tú lo estás planteando y conservando el libre mercado como punto esencial, César. Así es, exactamente él y la señora Robinson y todos los que vinieron después con esa escuela, que no solo se aplicó evidentemente en Estados Unidos, sino que se generalizó y se volvió una de las formas sociales en las que hubo una compensación radical pues, en América Latina, en África, digamos, en muchas partes del mundo, en Europa misma. Creo que el 68 marcó un adiós a esas políticas liberales y mostraban una situación en donde la crisis se estaba radicalizando. Ok, pues muchas rutas abiertas de discusión, César, muy, muy ilustrativo y ahora sí ya empecé a entender bien
por lo menos tu planteamiento y cosas que me saltaban un poco, tú desde tu expertise, como dicen por ahí de manera un poco mareadora, me has ilustrado, y yo creo que nuestro público también, acerca de estas sutilezas sobre el liberalismo. Y pues muchas gracias, César. Esperamos, y bueno, vas a seguir con esto, tu intervención posterior la otra semana, ¿no? Sí, así es. La siguiente semana trato de generar esta discusión con el capitalismo cínico y digamos un poco acerca de todo lo que se está discutiendo en México actualmente, que tiene que ver mucho con que pareciera que es un problema ideológico plenamente. En las redes sociales se ha discutido, abordaré puntualmente esta discusión. Muchas gracias, César. Entonces, nos vemos la otra semana y nosotros seguimos con música clásica aquí en Sincronía.